Entonces, primero que todo, de nuevo les doy las buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento, pues, a las tres plataformas que tenemos disponibles para este live, que es Facebook, Zoom e Instagram. Yo me presento, yo soy Nicolás Parra, el gerente de servicio de psicóloga.co, y hoy me encuentro con Luisa Fernanda Parra. Ella es la directora de psicóloga.co. Luisa Fernanda es psicóloga de la Universidad de La Sabana y psicóloga clínica de la misma universidad, y pues tiene muchos años de experiencia en todo este tema de la ansiedad y la depresión, y pues cada día trabaja con casos en el centro de servicios de psicóloga.co. Entonces, Luisa, buenas noches por este espacio y qué chévere tenerte aquí en este live esta noche. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también me gustaría entonces saludar a todas las personas que nos están acompañando en Instagram, en Zoom y en Facebook. Listo, Luisa, muchas gracias. Entonces, pues antes de que arranquemos, les cuento rápidamente un poco quién es psicóloga.co. Psicóloga.co es un centro de servicios, es un grupo de psicólogos clínicos, psiquiatras, neuropsicólogos, es todo un grupo de especialistas en salud mental, en el que se trabajan temas emocionales como ansiedad, depresión, problemáticas emocionales en todas las personas, desde la niñez, adolescentes, adultos mayores, y pues tenemos un supergrupo de especialistas en salud mental de un super nivel académico. Entonces, bienvenidos en caso que necesiten algún apoyo. Entonces, comencemos esta noche ya con nuestro live del día de hoy. Quiero comenzar un poco con unas cifras de lo que está pasando con todo este tema de la ansiedad, y justamente que en estas épocas de pandemia, de aislamiento, se ha venido profundizando, o se ha venido, yo creo que más que profundizando, se ha venido exponiendo, porque es un tema que desde hace mucho tiempo pues se viene presentando. Hace 8 días el DANE sacó una encuesta que le hizo a los hogares colombianos y les preguntaba varios temas de empleo, varios temas de hogar, cómo estaba su familia, y uno de los temas que más llamó la atención fue que en la encuesta 8.5 millones de colombianos expresaron que estaban viviendo alguna situación, ya sea de ansiedad o de depresión. Y aquí es donde comenzamos a pensar y a tomar en cuenta, venga, este tema se está volviendo muy serio, qué está pasando en nuestras vidas, y tal vez muchos estamos experimentando, me incluyo, síntomas de encierro, de preocupaciones. Nunca habíamos experimentado este tipo de situaciones. Entonces, aquí estamos ya con Luisa. Antes de darle la palabra, tengo aquí otro dato que quería darles, y es que la ansiedad afecta mucho más a las mujeres, casi el doble, en la encuesta de salud mental de hace casi 8 años. Yo creo que debemos seguir el mismo patrón, y es que las mujeres tienen casi el doble de riesgo o sufren un poco más de ansiedad que los hombres. Y entre los dos trastornos más importantes de la ansiedad, pues está la fobia social y la ansiedad en general. Esos son como los dos temas más fuertes en la ansiedad. Bueno, ante todo este panorama, Luisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué ves de estas cifras, de todo lo que veníamos hablando, de esta encuesta del DANE? ¿Qué nos está mostrando todo esto? Bueno, Nicolás, eso es lo que nos muestra y lo que tú dices es muy cierto. El tema de la ansiedad y las problemáticas emocionales es algo que se ha puesto sobre la mesa últimamente y que hemos hablado mucho frente al tema de la pandemia y de estar aislados, y todo el mundo se ha empezado a preocupar y a preguntar un poco más qué es lo que está pasando alrededor de estas problemáticas, como pueden ser la depresión y la ansiedad en particular. Sin embargo, esto no es algo que aparece ahorita en nuestros últimos momentos, es algo que viene desde hace tiempo y como tú lo explicas en las cifras, es una de las problemáticas más comunes en los colombianos y que además, en particular también la fobia social es una de las más comunes y que no, pues usualmente no hablamos de este tema, que creemos que es un tema que simplemente es de dejarle pasar o que simplemente no deberíamos prestarle tanta atención, y hasta este momento estamos en realidad poniendo como la lupa sobre esta temática. Entonces es muy relevante hablarlo para que podamos identificar cuándo esto en verdad es problemático y cuándo no, y en qué momento yo debería buscar ayuda. Listo, bueno, comencemos por lo básico, y definamos qué es la ansiedad, o sea, qué es la ansiedad y cuáles son como sus síntomas, para que uno ya comience a identificar, venga, si esto realmente no es un miedo del día a día o ya se está volviendo en algo complejo. ¿Qué
¿Qué podemos definir por ansiedad? Bueno, es que no sé qué me están poniendo acá, que se escucha muy bajito en Instagram. No sé si me pueden escuchar ya mejor. Aquí ya me escuchan mejor. Listo. Vale, entonces les cuento, la ansiedad es una emoción natural que todos experimentamos y que todos tenemos, porque la ansiedad nos permite afrontar las diferentes cosas que van a pasar en el futuro, nos permite prepararnos para esos eventos y en realidad lo que hace es permitir adaptarnos a las diferentes situaciones. Entonces te pongo un ejemplo. Digamos, yo tengo un examen. Como entonces yo tengo un examen, voy a sentir ansiedad. La ansiedad lo que hace es que yo me movilice, entonces yo diga, oiga, tengo que estudiar, como son 5 temas, entonces lo voy a dividir en estos días y lo estudio de esta manera, ¿sí? Es normal que presente ansiedad y eso va a ser, digamos, en una forma positiva porque va a ayudar a que yo me prepare para mi examen y lo saque adelante, ¿sí? Puede suceder que, por el contrario, esta ansiedad me lleve a decir, oye, a mí como que no me va a ir muy bien en este examen. Entonces, no quiero ni revisar los temas, entonces los dejo revisar y no estudio y realmente me va mal, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a ver que la ansiedad ya no se vuelve tan adaptativa, sino que puede ser un poquito problemática, porque es la forma en que yo me estoy relacionando con la ansiedad. Entonces, si nos damos cuenta, el problema no es la ansiedad como tal, sino la forma en que nos relacionamos con ella, ¿sí? La forma en que afrontamos la ansiedad, la forma en cómo la asumimos porque nos han dicho que es un problema. Todo el mundo habla de la ansiedad como si fuera algo malo, como que es algo que me tengo que quitar de encima y no entendemos que la ansiedad en realidad es una emoción que todos experimentamos. Listo. Y entonces, ¿cuáles son esos síntomas iniciales o emociones que uno comienza a sentir o efectos que ya son más percibibles con la ansiedad? Bueno, la ansiedad siempre, es decir, así no sea un problema, vamos a experimentar ciertos síntomas. Vamos a experimentar síntomas a nivel cognitivo, que quiere decir nuestro pensamiento, entonces probablemente vamos a empezar a imaginar o a anticipar el futuro. Y puede pasar que empecemos a anticiparlo de forma negativa, como algo malo va a pasar, o como empezar a imaginar los posibles escenarios. ¿Sí? Eso es frente a algunas cosas que puede pasar. Otra cosa que puede aparecer son los síntomas físicos. Se presenta de manera también muy física, entonces va a aparecer de pronto una sensación de ahogo, de pronto puede aparecer sudoración en las manos, de pronto puede aparecer la palpitación fuerte o que se me acelera un poco el ritmo del corazón. A veces pueden aparecer problemas estomacales, mareo, tensión muscular. También puede pasar que tenga una sensación de aturdimiento y todo eso sucede como respuesta ante esta situación que puede ser muy angustiante, ¿sí? Y otros síntomas finalmente van a ser los conductuales, que quiere decir las cosas que yo hago, como respondo ante esta situación. Entonces, puede ser que yo entonces empiece a, no sé, dejar de ir a situaciones o de pronto empiece a evitarlo, o a escapar o a no ir a eventos importantes para mí. ¿Sí? Se van a manifestar en estos tres aspectos. Como te decía, siempre se va a presentar cuando tenga un trabajo, una presentación como una entrevista o cuando tenga cosas que son imprevistas, o sea, la ansiedad aparece ante la incertidumbre como una respuesta natural. Y se empieza a volver problemática cuando esta empieza a afectar mi vida en las diferentes áreas. Entonces puede pasar que yo tenga mucha preocupación por el dinero. Entonces eso hace que yo no solamente piense en el dinero y en las cosas que pueden pasar y que me puedo quedar sin trabajo a pesar de que tenga un trabajo estable. Y puedo pensar que me voy a endeudar a pesar de que no tenga deudas. Entonces, esto hace que yo todo el tiempo esté pensando en eso, no pueda quitarme esos pensamientos de la cabeza, empiezo a tener todos estos síntomas físicos que te estaba comentando y además entonces me empiezo a presentar más irritabilidad, empiezo a presentar además problemas de atención y a lo mejor entonces eso empieza a afectar mi trabajo porque ya no me puedo concentrar con tanta facilidad, ya no me gusta tanto relacionarme entonces con los demás porque entonces la gente si yo le cuento mis problemas van a decir que no me preocupe, empiezo a tener problemas entonces en mi relación de pareja, empiezo a tener problemas de salud, en la salud física, y te das cuenta esto empieza a afectar las diferentes áreas de mi vida y empieza a de pronto también ser como inmovilizante o empieza a mandar en mi vida, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto?
Como yo te decía al principio, es la forma en que nos relacionamos con la ansiedad. Entonces, como me da miedo sentir ansiedad, empiezo a hacer un montón de cosas para no sentirla. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo desde el lado social. Siento ansiedad cada vez que me voy a encontrar con personas. Entonces, lo que hago para no sentir ansiedad es dejar de ir a eventos sociales, ¿sí? Y empiezo a calcular mi vida en torno a cómo no sentir ansiedad en eventos sociales. Si te das cuenta, lo que está sucediendo es que tu ansiedad está pues mandando en la vida, ¿sí? Es la forma en como yo me relaciono en la ansiedad. Ahí es donde yo empiezo a identificar que es problemático y que necesito ayuda profesional. ¿Hay algún síntoma que tú puedas decir puntualmente que ya es momento de buscar un poco de ayuda profesional o de prestarle atención? De pronto inicialmente yo digo, bueno, no voy a buscar ayuda profesional, pero ya hay un síntoma puntual o algunos síntomas puntuales que ya pueda decir que se está saliendo de control. Lo que puede suceder, también acá alguien nos pone el tema del, alimenticio y también va a ser otro de los factores, uno de los indicadores, y es que empiezan a cambiar también mis hábitos, como pueden ser el hábito de alimentación, o como empezar a dejar de comer o a comer en exceso, también puede pasar en los hábitos relacionados con el sueño, entonces, pues no duermo bien o duermo mucho, también puede estar relacionado con la ansiedad. Pero esto es una suma de cosas, no solamente es que uno de esos síntomas se presenten, sino que se presenten en conjunto y que se presenten por un tiempo. Y lo más importante es que me incapaciten en el día a día de mi vida, que ya no pueda hacer las cosas que yo usualmente hacía, que de pronto alguien ponía como que antes podía subirse a un bus comúnmente y que ahora ya no lo puede hacer porque de pronto le puede dar mucho miedo, es decir, que dejan de hacer cosas por la sensación de miedo que tiene. Bueno, y avancemos ya para comenzar a entender un poco y es, yo como persona normal que trabaja, que estudia, que estoy con mi familia, ¿cómo puedo comenzar a identificar si soy una persona que tiene riesgo o cuáles son esos factores de riesgo que uno comienza a identificar? Actualmente no tengo ansiedad, no la estoy viviendo, pero ¿cuáles son esos factores que me puede acercar o me puede llevar a que algún día desarrolle un trastorno de ansiedad? ¿Cuáles son como esos, como para que uno comience a decir, oiga, yo estoy viviendo estas situaciones que me pueden llevar a desarrollar este trastorno? Okay. La ansiedad, digamos, como factor de riesgo, hay varias cosas que se van a involucrar ahí. Unas cosas son lo sociales, otro es lo biológico, y otro va a ser como la parte personal. ¿Sí? Cuando yo hablo de lo biológico es tener ciertos antecedentes o una predisposición a desarrollar una problemática emocional. No significa que porque algún familiar mío tenga ansiedad, a mí sí o sí me va a dar ansiedad, voy a desarrollar algún trastorno de ansiedad, pero tengo una predisposición genética o una predisposición biológica, ¿sí? También vamos a ver en cuanto a la parte social, es cuando yo esté expuesto a un estrés continuo, puede ser un estrés continuo por la parte laboral o por una enfermedad crónica, situaciones conflictivas, puede ser en la pareja, en mis relaciones, en la parte, como te decía, como con el dinero. Entonces, este estrés continuo puede hacer que yo desarrolle una problemática de ansiedad. Y además de esto, también en frente a lo personal, va a estar relacionado a cómo yo afronto los problemas, las estrategias que yo tenga para afrontar los diferentes problemas. Entonces puede ser que mi estrategia para afrontar la ansiedad sea intentar relajarme por medio de tomar alcohol. Entonces, claro, a corto plazo me funciona, yo ahorita me emborracho, se me olvida el problema, pero mañana pues ahí va a estar el tema, no se va a ir, sino no va a escapar. Entonces, esto no va a hacer que se me quite la ansiedad, sino que probablemente se alargue y dure mucho más tiempo esta problemática. Y si nos vamos al otro lado, ¿cómo comenzamos de pronto a prevenir ese tema de ansiedad? Venga, yo quiero comenzar a llevar un poco un estilo de vida más sano, no sé si el alcohol, lo que tú decías, se debe consumir moderadamente o mejor le bajo, o cómo lo comienzo a manejar, cómo evitar o tratar de prevenir esa ansiedad, y sobre todo en estas épocas de hoy en día que estamos pues encerrados y no sabemos qué va a pasar, tenemos miedo de nuestro trabajo, de nuestro futuro. ¿Uno cómo puede comenzar como a prevenir o qué estrategias nos recomiendas para comenzar a afrontarla? Bueno, yo inicialmente te diría que es aprender a relacionarnos de una manera diferente con la ansiedad y empezar a no verla como si fuera un problema, como si fuera mi enemigo,
porque en la medida que yo lo vea, que la ansiedad es lo peor que me puede pasar, que todo está mal cuando siento ansiedad, estoy enfocado, toda mi vida se enfoca a no sentir ansiedad y en esa medida pues me va a sentir muy mal, ¿sí? Entonces, primero que todo es aprender a relacionarme de una manera diferente y entenderla como lo que es, como una emoción que me está ayudando de pronto a prepararme, como tú dices, en este momento que estamos viviendo, es normal que aparezca la ansiedad porque sentimos mucha incertidumbre, nadie estaba preparado para una situación así, no teníamos ni idea que esto iba a pasar y todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, entonces aparecen todos estos sentimientos de incertidumbre y la ansiedad lo que busca es como tratar de adaptarse, tratar de decir, oye, ¿cómo puedo hacerlo mejor llevadero, cómo puedo adaptarme de la mejor manera? Entonces, como primera instancia sería aprender a relacionarme con la ansiedad de una manera diferente y empezar entonces a ubicarme o acercarme a las cosas que son importantes para mí, para que yo tenga el control de mi vida y no la ansiedad. Entonces, tener relaciones familiares saludables, tener buenos hábitos de vida. Eso en esos hábitos de vida me refiero a buenos hábitos alimenticios, hábitos de pronto de tener pues, ejercicio frecuente, pues actividades de ocio. También va a estar relacionado con todo en ejercicios de meditación y atención plena. Tener buenas habilidades para el manejo del estrés, es decir, no se trata de evitar situaciones de conflicto, situaciones de estrés, sino por el contrario, buscar herramientas que me permitan afrontar estas situaciones de conflicto y de estrés. Listo. Y ya cuando comenzamos a mirar un poco si la ansiedad ya no es mía, sino es de un conocido, un familiar, un amigo, ¿cuáles son esos síntomas que uno comienza a identificar y decir, venga, esta persona puede comenzar está teniendo algunos síntomas de ansiedad o es miedo? Porque el miedo natural es cuando, ejemplo, uno va a una entrevista de trabajo o va a conocer nuevas personas y hasta acá dicen de ansiedad no escuchar bien, no sé si aquí ya nos escuchan bien, si me pongo aquí el micrófono. Sí, está. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas o cómo identifico esa ayuda para que no nos dé ansiedad de no poder escuchar en este live? A ese familiar, ¿cómo? Como cuando alguien le puede... Dime, perdón. Hola, es que creo que se cayó el internet, no sé. Yo te escucho. Ah, bueno, vale. Me dices entonces que cómo hago para ayudar a una persona que está pasando, que está pues, una situación de ansiedad problemática. Eh, una de las cosas que suele suceder es que les decimos a las personas que están a nuestro alrededor y tienen ansiedad o nos cuentan sus preocupaciones, es que, no sé por qué no se me escucha bien de pronto, a ver, ya le subí todo el volumen, no sé, ¿ahí me escuchan mejor? Ponte de pronto un poco más cerca no sé si el micrófono para... Ahí de pronto, no sé, ¿ya me escuchan mucho mejor? Sube un poquito no Es sé que si el no micrófono sé. lo puedes acercar un poco a la boca. Ya, listo. ¿Este? Ya nos dicen que se Acá. escucha. ¿Ya me escuchas? Eso. ¿Ya? Listo. A ponérmelo por acá. Listo. A ver si es eso. Entonces, continuemos a lo que veníamos hablando de nuestros familiares o amigos, de, bueno, ¿cómo identifico y cómo lo ayudo? Ah, bueno, entonces, lo que sucede es que a veces nuestros familiares o amigos nos cuentan como, ay, estoy teniendo un problema de ansiedad o es que me preocupa mucho esta situación en particular y o es normal que cuando alguien sufre de ansiedad dimensione las cosas como muy grande, como que la lupa todo lo ve muy grande. Entonces, para nosotros puede ser muy sencillo y puede ser como, ay, eso tiene una solución fácil o todo va a salir bien, que es lo que les solemos decir a nuestros familiares, pero en realidad ellos están teniendo pues mucho malestar, ¿sí? Y en verdad decirles que todo va a salir bien o que no se preocupen no les va a quitar la preocupación. Por el contrario, lo que va a hacer es que las personas sientan mucha culpa al sentir preocupación, porque uno le empieza a decir como, ay, es que tú te preocupas por todo, ay, qué pereza tú otra vez con ese tema, ¿sí? Entonces, no solamente les sumo eh, ya el pensamiento de pronto de preocupación, sino que además le pongo le sumo otras emociones que pueden ser como culpa, se sienten también como impotentes de no poder quitarse esa preocupación, como estar luchando
luchando constantemente con esa preocupación. Lo que yo invito es como a validar esa emoción y a preguntar, como, ¿cómo te sientes? Y esto qué pasa. Entonces es un poco más desde acompañar esta preocupación. Y si yo veo que es algo que la persona en verdad está sufriendo mucho, es a invitarlo a hacer un proceso terapéutico o a recibir un apoyo en donde alguien lo pueda ayudar en este proceso, que le puedan dar las estrategias adecuadas para poder tener una mejor relación con la ansiedad. Bueno, vamos a la parte de que a veces decimos, ok, bueno, ya todo lo que nos dijiste, estoy escuchando este live y digo, venga, sí tengo ansiedad, realmente esto puede convertirse en un trastorno serio, estoy sintiendo, no sé, el ataque de pánico, me suban las manos constantemente, siento como esa falta a veces de aire y pienso y comienzo a buscar soluciones. Uno comienza a decir, venga, ¿cómo comienzo a buscar soluciones? ¿Qué hago? Y aquí es donde se abre un abanico de soluciones que vemos en internet, que tomémonos esta agüita o tomémonos estas pastillas o fumemos alguna sustancia, fumemos alguna hierba natural. Aplicar todos estos remedios caseros recomendados, ¿qué pasa? ¿Sirven, no sirven o hacia dónde nos puede llevar? Bueno, eso es una muy buena pregunta y acá alguien también nos pone como el tema de luchar contra los pensamientos negativos. Entonces pasa que cuando tengo estos pensamientos negativos, yo puedo usar alguna de estas estrategias como pueden ser tomarme pues esta agüita o intentar, no sé, parar el pensamiento pensando en otra cosa o distrayéndome jugando mucho en un videojuego. O bueno, haciendo muchísimas cosas que a corto plazo me funcionan. Claramente me quitan ese pensamiento y ya no lo voy a tener en ese momento, pero esto a largo plazo pues no me va a quitar el malestar y lo que va a hacer es que probablemente se mantenga en el tiempo y los lo que hace es que se mantiene y se vuelve más largo, se aumenta el problema de la ansiedad, ¿sí? Entonces ya no es para mí tan fácil lidiar con esta situación, entonces cada vez tengo que usar más, de pronto emborracharme todos los días, ¿sí? O fumar todos los días, porque ya está regulando mi emoción, ya no soy capaz yo de asumir eso que me está pasando. Entonces, claro, lo que tú dices, probablemente a corto plazo funciona y mucha gente le funciona ese tipo de estrategias a corto plazo, pero realmente no estamos haciendo nada porque no estamos solucionando el problema de raíz, ¿no? Entonces es ahí cuando yo digo, listo, definitivamente no me está funcionando distraerme con el jueguito, que apenas dejo de jugar, llegan los pensamientos. Entonces se vuelve una lucha y eso también hace que la gente se sienta muy agotada y cansada de estar peleando todo el día con los pensamientos. Eh, entonces ahí es cuando empezamos a trabajar frente al tema de, ok, lo que podemos hacer es buscar un apoyo terapéutico que me enseñe estrategias que realmente funcionan y no simplemente me funciona a corto plazo. Bien. Bueno, entonces ya listo. Decidí no irme por el lado de las soluciones mágicas, de pronto, bueno, del libro de ayuda, de fumar algunas cosas y intenté todo eso y me pongo juicioso y digo, ok, voy a comenzar un proceso terapéutico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto dura? ¿Qué puedo esperar? ¿Esto me van a dar algunas pastillas? ¿Cómo es todo el proceso terapéutico? ¿Cuánto se demoraría? ¿Cómo es todo este proceso? Bueno, un proceso terapéutico relacionado con la ansiedad inicia pues con una valoración inicial, en una sesión inicial donde se hace apertura de la historia clínica y la persona entonces lo que se busca es conocer qué es lo que está pasando. Es normal que cuando un paciente tiene ansiedad llegue a sesión como con esa intención de quítenme esto ya, o sea, como, ya, como no quiero sentir. Y a veces lo hablamos con nuestros colegas, ojalá nosotros fuéramos como que tuviéramos una varita mágica y le quitáramos a todo el mundo la ansiedad, pero esto es un proceso en donde las personas tienen que aprender este tipo de estrategias. Entonces, al inicio se hace esta valoración en donde yo identifico qué es lo que les da la ansiedad, porque la ansiedad es diferente en todas las personas y su contenido va a ser diferente. ¿Y por qué se está presentando esta problemática? ¿Sí? Ya una vez identificamos esto, podemos establecer unos objetivos terapéuticos hacia dónde nos vamos a dirigir y empezamos a trabajar en estas estrategias para el manejo de la ansiedad. Claramente la ansiedad desespera mucho
y es precisamente eso, que nos queremos quitar tanto de encima que genera más desesperación. Entonces, un poco es aprender a aceptar estos pensamientos de ansiedad, a aceptar esta emoción y relacionarnos de una manera diferente. Claro, yo sé que eso a veces suena muy fácil, precisamente para eso existe ese proceso en donde se entrenan estas habilidades, que la persona pueda tener una relación diferente con la ansiedad. No es de que nunca en la vida vaya a sentir ansiedad, porque, como te lo decía previamente, la ansiedad es necesaria porque nos ayuda a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Solamente que la voy a tener de una manera diferente, me voy a aprender a relacionar de una forma diferente. Hablemos un poquito del día a día, antes de ir a un proceso terapéutico, antes de decidir ir a un especialista, ¿qué podemos hacer en la casa? Ejemplo, ya vimos lo que no deberíamos hacer, pero ejemplo, ¿qué estrategias, y aquí estaban preguntándonos, qué estrategias podemos comenzar a hacer en casa o para nosotros mismos para comenzar a aliviar un poco estos síntomas? ¿Cuáles serían esas, como esas recomendaciones puntuales para estos casos? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá un poco? Y es que nuestro cerebro funciona ante la amenaza de la misma forma en que funcionaba antes. ¿A qué me refiero? Entonces, digamos, antes aparecía, te pongo un ejemplo, que pues aparecía el tigre y que nos iba a cazar. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestro cerebro hacía que se nos fuera la sangre a nuestras extremidades y actuáramos con mucha rapidez para poder salvarnos, ¿sí? Esa era la amenaza de antes. La amenaza actual puede ser la entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mismas respuestas fisiológicas no van a ayudarnos porque no tengo que correr, no tengo que luchar, no tengo que pegarle a la persona que me va a entrevistar, sino por el contrario, tengo que estar más como tranquilo y relajado, ¿sí? Pero nuestro cuerpo va a reaccionar de esa manera. Entonces yo lo que puedo hacer es ayudar a que mi cuerpo distensione o suelte todo eso que aparece como una respuesta natural y darle el mensaje de que las cosas están bien. ¿Cómo hago ese mensaje? Entonces puedo hacer ejercicios de respiración, no para quitarme el malestar, sino que para ayudarle a hacer este proceso. Entonces, digamos, si me acelera mucho el corazón, empiezo a hiperventilar, puedo empezar a respirar pues lentamente, como, y eso va a ayudar a que no, a dar ese otro mensaje a mi cuerpo, así que esa respuesta fisiológica sea diferente. Entonces, desde ahí puedo apoyar. ¿No? Empezar nuevamente, como te decía, no a luchar contra nuestros pensamientos, sino a dejarlos pasar. Y estas son habilidades que se entrenan cuando yo aprendo a utilizar el tema de la conciencia plena. Pero cuando yo estoy enfocado todo el día en quitarme el malestar, en cómo no sentir ansiedad, ay, Espérame que hola, ¿me escuchas? te perdí ahí unos segundos que no se escuchó. Estabas hablando un poco de la respiración y continúa ahí que se estaba súper chévere ese tema de la respiración y de lo que se estabas contando de atención plena. Sí, bueno, es como ayudar a mi cuerpo para que sea más fácil esos momentos. ¿Qué pasa cuando yo estoy luchando todo el tiempo con estos pensamientos y entonces digo, no, no puedo tener pensamientos negativos o sí puedo tener esos? O a veces me preguntan muchos consultantes que si la forma es intentar pensar positivo todo el tiempo, pues eso también se vuelve muy agotador y no es posible, ¿sí? Porque como te decía también en cuanto a la evolución de nuestro cerebro, es normal que nuestro cerebro piense en negativo, porque pues la función de nuestro cerebro es mantenernos vivos, ¿sí? Si yo pienso positivo todo el tiempo, a lo mejor pues no me va a pasar, me van a pasar cosas que no están bien. Si acá yo tengo un balcón y no tengo miedo, pues me boto. Mientras que el cerebro lo que busca es que yo piense negativo, como diga, me voy a matar, entonces no se vaya a botar, ¿sí? Pensar todo el tiempo positivo no es posible, entonces lo que es mejor es aprender a tener una mejor relación con esos pensamientos, aprender a dejarlos pasar, a no poner conflicto con ellos. Si yo pienso que está mal pensar en negativo, empiezo a luchar con esos pensamientos y eso me lleva a sentirme mucho peor y genera otras emociones adicionales. Entonces puede generar rabia por tener pensamientos negativos, puede generar tristeza, puede generar frustración y esto conlleva a tener otras problemáticas. ¿Sí? Hablabas un poco del tema de ejercicios de respiración, eso lo he escuchado bastante, que nos dicen como, venga, hay que hacer ejercicios de respiración, controle el presente. ¿Cuál puede ser una práctica diaria sencilla que nos puedas recomendar en este momento de comenzar a trabajar la respiración? Porque yo creo que hoy me dicen,
comienzo a tener técnicas de respiración, pero no sé por dónde comenzar. Si me siento y respiro 10 minutos, un minuto, ¿cómo debería ser una simple como práctica diaria para comenzar a trabajar en la respiración? Listo. Acá también depende, porque si estamos enfocados en respirar para no sentirme mal, probablemente no voy a lograr ese resultado y me voy a desesperar. ¿Sí? Como que entonces yo digo, no, listo, todos los días voy a respirar y ya así no voy a sentir ansiedad. Entonces, igual, pues sí la puedo sentir, ¿sí? Un poco lo que tú decías de conectarnos con el presente sucede es porque la ansiedad hace que empecemos a anticipar muchas cosas o a evaluar cosas del pasado que hice bien o que hice mal, ¿sí? Lo que yo necesito es empezar a conectarme con el presente para volverme más efectivo en lo que, y conectarme con lo que yo quiero en mi vida o lo que tiene valor en mi vida, ¿sí? Entonces, en esa medida, los ejercicios de respiración me funcionan como un ancla al presente, ¿sí? Cuando tú me dices, ¿cómo los puedo empezar a hacer? Entonces es empezar a ser consciente de mi respiración sin tener una expectativa de quitarme ese malestar, sino aprender a conectarme con lo que está sucediendo en este momento, como viene, y en ese momento aprender a relacionarme con esta ansiedad que te decía que es normal o natural frente a ciertas situaciones. Entonces, frente al tema, digamos, actual que estamos viviendo todos, pues es normal que tengamos ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Si yo entonces dejo que puedo empezar a tranquilizar un poquito, respirar y centrarme en lo que para mí es importante, entonces puede pasar que acá me gusta una metáfora que es súper chévere y me parece que lo ejemplifica muy bien, y es como si hubiera una tormenta y tú estuvieras en el barco, ¿sí? La tormenta son esos pensamientos negativos o estas cosas que sientes y estas emociones de ansiedad, de preocupación, y tú te pones a luchar con la tormenta. ¿Vas a poder controlar esa tormenta? Por ahora no, antes me va a empeorar, creo yo. Si estás en el mar, probablemente entonces, pues no depende de ti, es el clima, ¿no? ¿Sí? Y resulta que terminas por allá en la mitad de la nada. Lo que probablemente puedes hacer en ese momento, ahí está la tormenta, es soltar el ancla que te permita estar en conectarte con esas cosas que sí están bajo tu control. Yo no puedo controlar esos pensamientos, no puedo controlar esas emociones, pero si yo suelto el ancla, me puedo conectar con lo que estoy haciendo en el momento presente, que son esos ejercicios de atención plena que te estaba diciendo. Conectarme con el presente me permite, ok, no puedo controlar esto que esta preocupación frente a qué va a pasar con mi trabajo, pero puedo ser efectivo en el trabajo, puedo concentrarme, puedo hacer toda la parte de los informes, de las cosas que yo tenga que hacer. Eh, y eso sí va a estar bajo mi control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ansiedad nos lleva, o lo que busca es controlar cosas que a veces no están bajo nuestro control. Más bien, si yo me enfoco en lo que sí está bajo mi control, puedo sentir una sensación de mayor tranquilidad. Y aprovecho y retomo esta pregunta que está súper oportuna de María Alejandra y nos dice entonces, realmente la ansiedad nunca desaparece y lo que debemos hacer es aprender a convivir con ella. En realidad la ansiedad, como te digo, es una emoción, como lo es la alegría, como es la tristeza, como es el miedo. Es decir, aparece como una respuesta ante la incertidumbre. El miedo aparece, la ansiedad aparece ante un posible peligro y el miedo aparece ante un peligro inminente, ¿sí? Entonces, sí, lo que podríamos aprender es a relacionarnos de una manera diferente con esa ansiedad. Súper. Yo he visto y he leído un poco y bueno, hablando un poco de la ansiedad, cuando uno comienza a buscar cómo lo puedo manejar, cómo puedo ayudarme, hay un tema que está como muy en el aire o está como en boca y es el tema del mindfulness. El mindfulness, que es una práctica que viene como derivado de Oriente, llegó a Occidente. El mindfulness, cómo se mete, perdón, se ingresa en la vida, cómo uno comienza a practicarlo, si funciona, por qué tiene tanta importancia en todo este tema de la ansiedad. ¿Cómo lo ves? Vale, el mindfulness es una estrategia, es una terapia que ha demostrado mucha evidencia para el manejo de la ansiedad porque permite tener técnicas que nos conecten con el presente y no nos vayamos en estos pensamientos hacia el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo este pensamiento de preocupación y me vuelvo. Y acá ya me fui a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, lo que hago es alimentar esa preocupación. Lo que hace el mindfulness es dejar que este pensamiento pase y yo me pueda conectar con el presente, o sea, es decir, lo que sea que esté haciendo en este momento,
sin dejarme ir por esos pensamientos. Es decir, no empiezo a luchar con los pensamientos, sino aprender a relacionarme de una manera diferente. Eso es lo que ayuda o invita a hacer el mindfulness y por eso funciona mucho en el manejo de la ansiedad. Eh, Acá alguien preguntaba que cómo se trata la ansiedad generalizada, que si tiende a desaparecer. Cuando es una problemática, cuando es un trastorno de ansiedad, tiene cura, y lo que hablábamos un poco es desde un trabajo terapéutico, es decir, no existen tips o consejos que yo te diga, es que esto te va a quitar la ansiedad, como cuando ya es una ansiedad generalizada, lo más importante es hacer un proceso terapéutico, que como tú también me decías antes, Nicolás, ¿cómo va a ser ese proceso? A veces necesita medicación, a veces no, a veces las dos juntas, medicación y psicoterapia, ayudan mucho. Eso va a depender de cada caso, ¿sí? Eh, y lo que sí no va a desaparecer es la ansiedad natural que todos experimentamos en el día a día, pues ante las diferentes situaciones, como te decía, como frente a una emoción natural que tenemos. Vale, retomando el tema del mindfulness, que ahí nos desviamos un poquito con la pregunta. Sí. ¿De dónde viene? Sí, entonces, estás diciendo que sí funciona, sí podemos comenzar como, venga, una de las cosas súper chéveres para comenzar a tratar la ansiedad puede ser el mindfulness. Es una estrategia que puede funcionar y que ayuda como cuando no es algo problemático, es decir, me puede ayudar mucho, sí. Cuando ya hay una problemática y un trastorno, para mí siempre digo que lo más importante sería hacer un acompañamiento y un proceso terapéutico, porque va a estar Listo. enfocado de manera individual. Bien, aprovechemos estos minutos que nos quedan para responder algunas preguntas que yo tenía aquí, que al principio del live me interesó y eran los datos que yo daba y era que en las mujeres daba un poco más que en los hombres. ¿Hay alguna razón que podamos decir por qué afecta un poco más a las mujeres que a los hombres o es un dato que es un resultado pero no podemos identificar por qué es? ¿Tú puedes dar alguna apreciación sobre esa pregunta? Bueno, pues ahí puede estar relacionado. Ay, tenemos que alguien entró acá. Hay muchos factores que pueden estar relacionados, en temas, digamos, culturales, que de pronto la exposición al estrés, a las cosas que se tienen que hacer, también eso puede estar relacionado. Como que no solamente las mujeres tienen a veces la carga laboral, sino que también hay una carga además, pues frente al tema del rol de ser mamá o de ser cuidador, que se les suma, entonces eso también puede ser como un factor pues que predispone, es decir, que todas las personas que tengan esas cosas, pero sí puedes predisponer. Puedo tratar de la parte biológica, entonces también puede estar relacionado como en edades también pues hablaban del tema de la menopausia, también puede estar relacionado como con el tema hormonal. También hay una predisposición que se pueda presentar en ciertos momentos de la vida, como puede ser durante el embarazo, ¿sí? Que hay cambios hormonales, pero no solamente cambios hormonales, sino que también hay cambios en cómo yo me desarrollo en la vida, con las cosas que yo venía haciendo. Entonces es por eso que hay mayor predisposición a veces en las mujeres que en los hombres. Otra pregunta que es aquí es, bueno, esta creo que ya la habíamos hablado un poco, pero es muy necesario tratar la ansiedad con un profesional. Pues lo recomendable es si ya vemos que se está saliendo y afectando nuestra vida diaria, día a día, diríamos que sí. Y lo recomendable es ir a un proceso y hacer una valoración inicial, pues para ver también que, como nos decía Luisa, cuál sería el mejor plan y camino a seguir. Y pues no es dejar de sentir ansiedad, sino cómo aprendemos cómo a vivir con ella. Uh -huh. Veamos aquí, bueno, ya el de la menopausia, ya estábamos hablando un poco del tema. No sé si tú tienes algunas preguntas en Zoom que Acá en puedas Zoom, revisar. déjame revisar. Acá hay una que nos Aquí dice qué se hace con la hipocondría y con el miedo a morir. Bueno, acá también es un tema de evaluarlo. Entonces, aparecen, el miedo a morir puede ser como, es normal que aparezca, porque todos tenemos ese temor, pero cuando ya se vuelve problemático puede empezar a afectar mi vida. Entonces, lo más importante va a ser que yo pueda evaluarlo dependiendo de la persona y en esa medida empezar a tratarlo. Lo que se ha descubierto es que no existen como recetas para todo el mundo, sino que va a depender de cómo yo tengo esa problemática y cómo yo la estoy manifestando y cómo la estoy solucionando. Porque a lo mejor parte de esa forma en que yo la estoy afrontando, esa solución que yo le estoy dando, va a ser parte del problema, ¿sí?
acá hay una cosa importante también en la ansiedad y en las problemáticas emocionales que a mí se me olvidó mencionar, va a ser que dentro de este proceso de evaluación es importante a veces hacer un proceso de evaluación médica, porque muchas veces lo que necesitamos descartar al inicio es que, como les decía, la ansiedad a veces se da de forma muy física o fisiológica, entonces necesitamos descartar que no sea algo biológico, es decir, puede ser una enfermedad a veces como puede ser la tiroides, ¿sí? La tiroides tiene muchas cosas relacionadas con la ansiedad, eh, y que no sea, y que sí sea algo en temas psicológicos, también todo esto se relaciona. Entonces, ¿qué es una de las cosas que yo puedo hacer? Pues que mi cuerpo esté bien para que mi mente esté bien. Las dos cosas se conectan todo el tiempo. Acá hay otra pregunta que es, ¿puede la ansiedad incidir en el exceso para comer? Se lo había mencionado antes y sí, puede alterar la forma en que yo me relaciono con la comida. Puede pasar que yo, ¿por qué? Porque la comida a veces ayuda a regular la emoción. Entonces yo siento ansiedad y como se me quita en ese momento. Que esa es un poco la pregunta que tú hacías antes, Nicolás, frente al tema de pronto del consumo de algunas sustancias. Entonces a veces puede que algunas personas lo hagan por el consumo de algunos alimentos. Eh, que me quitan a corto plazo ese malestar, esa preocupación, pero pues a largo plazo no lo estoy afrontando. Entonces el exceso de comida también puede estar relacionado con la ansiedad. Bueno, Daniela Hurtado, ¿cómo identificamos que tenemos ansiedad? Al principio del live, ahí hablamos un poco muy concreto de cómo lo identificamos, sino aquí aprovecho esta pregunta, ya que la abrimos de nuevo, y es, de pronto hablemos un poco de los niños. A veces, ¿cómo identificamos esa ansiedad en niños? Ya que de pronto aquí hay varias mamás o padres, y normalmente no tratamos el tema de niños, pero a veces creo que es un poco más difícil identificar en niños y adolescentes ese tema de ansiedad. ¿Cómo, como madre, uno cómo puede comenzar a identificar si mi hijo está teniendo algún tema de ansiedad complicado o de tratamiento? Bueno, los niños se manifiesta también mucho, lo que uno ve es el tema físico. Entonces aparecen muchas problemáticas de pronto a nivel de muchas enfermedades, que se empieza a enfermar mucho el estómago. A veces el niño puede que no manifieste esa preocupación, pero puede que diga que no quiere ir al colegio, que se quiere quedar todo el tiempo en casa, entonces vamos a ver un niño un poquito más temeroso, o también va a estar relacionado con los exámenes, me refiero al tema del rendimiento académico, ¿sí? También es otro indicador importante, que tanto el niño cómo se está relacionando. Es nuevamente hacer una evaluación frente a las diferentes áreas de vida y ahí seguramente voy a empezar a notar si el niño tiene ansiedad. Lo que pasa es que en los niños también se presentan otros tipos de ansiedad y entre esos tipos de ansiedad está una que se llama ansiedad por separación. Entonces les preocupa mucho separarse de su familiar o su cuidador porque puede pasar que algo le pase, que tal que mamá se muera, entonces yo necesito estar con ella todo el día o mejor no voy al colegio, ¿sí? Empiezan a tener además pesadillas, terrores nocturnos, a comerse también, acá me ponen que a comerse las uñas o a morderse mucho los labios. Va a haber la forma en que lo empiezan a afrontar puede ser esa, y ahí yo puedo tener un indicador de, ok, acá hay algo de ansiedad y es mejor llevarlo a donde un profesional que me ayude a trabajar este tema. Bueno, Luisa, pues muchísimas gracias por este tiempo. Hay algunas preguntas que se repiten. Quiero que como que demos un mensaje de cierre bueno, que esta ansiedad, hay varios síntomas físicos, emocionales. La recomendación general es pues ir a un especialista. Tú aquí lo venías diciendo y también te dejo para que nos cuentes ya cerrando ese mensaje de por qué deberíamos también ir a un especialista. Bueno, nuevamente entonces lo que yo para finalizar es entender que la ansiedad es una emoción natural que todos experimentamos y que no está mal sentirla. ¿Sí? Cuando inmediatamente la vemos como un problema, probablemente eso se multiplique. ¿Sí? Cuando ya vemos que esta ansiedad está siendo problemática, que ya se está generando muchos problemas en mis diferentes áreas de vida, en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo afectivo, en lo laboral, es importante acudir a un profesional, ¿sí? Suele suceder que a veces no vamos a donde un profesional porque puede estar relacionado con el estigma de debilidad o con un estigma de no estoy loco, Sí, o que que yo puedo tenemos problemas solucionarlo mentales, sí. solo. Exacto, yo puedo solucionarlo solo. Acá principalmente es como, no es que yo no lo pueda solucionar solo, es que así como yo necesito de pronto ir a donde el odontólogo, porque si a ti te da caries con que tú te laves los dientes todos los días, no se te va a quitar,
Sí, exactamente Claro. pasa lo mismo con la ansiedad, con las problemáticas ya como tal. Entonces yo ahí sí necesito acudir a un profesional que me ayude. A veces no es simplemente el consejo de otra persona, que a lo mejor sí a corto plazo me quita esa preocupación, pero es la forma en que yo estoy manejando las preocupaciones. Es como yo me estoy relacionando. Si mi vida empieza a, a modificarse en torno de la ansiedad, entonces dejo de salir de mi casa a lo mejor, dejo de relacionarme con las personas. Es ahí donde va a ser muy importante buscar un apoyo profesional. Súper, súper, Luisa. Muchas gracias. Los invitamos a, pues, a seguir estos videos todos los jueves. Estamos haciendo unos lives a las 7 de la noche. Hace 8 días hicimos el de depresión. Cuando no se trata de la depresión, cómo hacemos para vivir en el día a día con todo el tema de depresión. Hoy hablamos un poco del tema de ansiedad. No hemos definido aún el tema para dentro de 8 días, pero pues yo creo que el lunes les estamos contando un poco de cuál será el próximo live del jueves a las 7 de la noche. Estos videos pues quedan grabados por Zoom, pues, también lo estamos grabando, lo podemos montar en nuestro canal de YouTube. Ahí aprovecho la cuña y los invito a que sigan nuestro canal de YouTube y pues aguardamos también el tema aquí del live de ansiedad. Vi unas preguntas que si se puede pedir consulta con algún profesional de psicóloga.gov, claro que sí, por inbox pueden solicitar una consulta, una valoración inicial. Es como decía Luisa, esto es como ir al odontólogo, me duele una muela, uno qué hace, uno no se pone a tomarse agua esperando que se le pase, sino puede ir a un profesional, me hago una valoración y ahí salgo de dudas. Si no estoy bien, si estoy bien, listo, pero salí de dudas. Entonces, bienvenidos a una consulta con un especialista y espero pues tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todas sus preguntas y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de utilidad la información que dimos el día de hoy. Buenas Hasta noches. luego, hasta luego. Chao.